¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Matemática Fascinante. En esta oportunidad trabajaremos el tema titulado Resolución de triángulos rectángulos. Pasamos rápidamente a recordar la mnemotecnia, que dice así. Estableceremos la fracción denominada lo que quiero sobre lo que tengo. Muy bien, para poder establecer las razones trigonométricas que nos ayudarán a la resolución de los triángulos rectángulos. Muy bien, pasemos a ver los casos. Cálculo de lados, tal y como dice, ¿no? El caso 1 nos refiere cuando solamente nos dan como dato la hipotenusa y el ángulo agudo. Solamente tenemos la hipotenusa y el ángulo agudo. Inmediatamente podemos calcular la longitud tanto del cateto opuesto como del cateto adyacente. Como ustedes pueden ver, aquí vamos a multiplicar el valor de la hipotenusa, su longitud, por una expresión que a continuación mencionaremos cómo la construiremos. Recordemos nuestra mnemotecnia que dice lo que quiero sobre lo que tengo. En esta primera ocasión nosotros deseamos el cateto opuesto y ya tenemos la hipotenusa. Esa fracción nos denomina de esta forma. Deseo el cateto opuesto, lo que quiero va arriba y lo que tengo va abajo. En este caso la hipotenusa. Deseo el cateto opuesto, tengo la hipotenusa. Esa fracción nos recuerda a una razón trigonométrica conocida como, es así, muy bien, el seno, ¿cierto? Esa razón trigonométrica se define de esa forma, como hemos visto, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por ello es que aquí escribiremos seno de teta. Entonces, ¿cómo obtenemos el cateto opuesto, amigos? Multiplicando la longitud de la hipotenusa por el seno del ángulo que nos dan como dato. Este ángulo específicamente. Muy bien. Deseamos conocer la longitud de nuestro cateto adyacente. Nuevamente recordamos la mnemotecnia, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo. Muy bien. En esta ocasión queremos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Establecemos nuestra fracción. Ahí está, ¿no? Nuestra razón trigonométrica. Deseo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Esa fracción nos recuerda a la razón trigonométrica coseno. Muy bien, es así, ¿no? Recordemos una vez más, cateto adyacente sobre hipotenusa nos recuerda al coseno, exactamente. Entonces, este es el primer caso en el cual con solamente tener la hipotenusa y el ángulo agudo podemos conocer los otros lados faltantes. Muy bien, veamos un caso 2. En el caso 2 solamente tenemos como dato un cateto opuesto, el cateto opuesto específicamente y un ángulo agudo. ¿Sí? El mismo ángulo agudo que en el caso anterior. Deseamos conocer tanto la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente, exactamente, ¿no? Y hemos situado aquí estas expresiones están incompletas, si ustedes se dan cuenta, ¿ven? Aquí también, ¿no? Dice cateto opuesto por algo, ¿no? Cateto opuesto por algo. Esas expresiones las completaremos de la siguiente manera. Una vez más, recordemos nuestra mnemotecnia, ¿no? Dice lo que quiero sobre lo que tengo. En esta ocasión queremos la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. Establecemos nuestra expresión hipotenusa sobre cateto opuesto. Esta fracción nos recuerda la razón trigonométrica, así es, cosecante, amigos, cosecante, recuerden. Una vez más, recuerda, hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo que quieres sobre lo que ya tienes, ¿no? Entonces, en este caso, escribimos la razón trigonométrica cosecante. Muy bien. En este caso, queremos el cateto adyacente. Deseamos conocer su longitud. Y tenemos como dato el cateto opuesto. Establecemos nuestra fracción, deseo el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto. Esa fracción nos recuerda la razón trigonométrica, así es, cotangente, amigos, cotangente, ¿no? Una vez más recordamos, deseo conocer el cateto adyacente y ya tengo mi cateto opuesto. Ahí está, muy bien. Eso se denomina cotangente, exactamente. En este caso 2, con solo tener un ángulo y el cateto opuesto, también podemos conocer los otros lados faltantes. Muy bien. Veamos un caso 3. En el caso 3 nos señala solo cuando tenemos el cateto adyacente y el ángulo agudo, ¿no? El mismo de los casos anteriores. Ok, ahora, si ustedes se dan cuenta, estos dos lados están simplemente señalados, ¿no? Faltan completar esta expresión. Cateto adyacente por algo, dicen, cateto adyacente por algo. Esas expresiones que están faltando las vamos a construir de la siguiente forma.
Una vez más, lo que quiero sobre lo que tengo. Muy bien, en este caso vamos a calcular la longitud de la hipotenusa. ¿Ok? Entonces establecemos la fracción. Deseamos la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente, ¿no? Deseamos conocer la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente. Establecemos la fracción. Ahí está, ¿no? Deseo la hipotenusa y tengo el cateto adyacente. Lo que quiero sobre lo que tengo. Esta fracción nos recuerda la razón trigonométrica exactamente, secante de teta. Así es. Muy bien, recordemos una vez más. Deseo la hipotenusa y ya tengo mi cateto adyacente, ¿no? Esa fracción nos recuerda la razón trigonométrica secante. Muy bien, así es, amigos. En este caso deseo el cateto opuesto y ya cuento con mi cateto adyacente. Establecemos la fracción. Cateto opuesto es lo que se quiere y cateto adyacente es lo que ya tenemos, ¿no? Esa fracción nos recuerda la razón trigonométrica tangente. Muy bien. Es así como el caso 3 nos dice que con solo tener un ángulo agudo y un cateto adyacente podemos calcular la longitud de los dos lados restantes. Muy bien, pasaremos a aplicar lo aprendido en algunos ejercicios. Vamos. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo el lado mayor mide A. Calcule su perímetro si uno de sus ángulos agudos es θ. Muy bien, establecemos el gráfico correspondiente. Ahí tenemos el ángulo agudo. Recordemos que el lado mayor en todo triángulo rectángulo siempre será la hipotenusa. Así nos dice el texto, ¿no? El lado mayor nos menciona. Una vez más te recuerdo que ese lado mayor al cual se refiere siempre será la hipotenusa. Por eso es que aquí colocamos el valor A, tal y como lo señala. Notamos que hay dos lados que nos están faltando. Podemos calcularlo de la siguiente manera. Necesito conocer mi cateto opuesto, pero ya tengo mi hipotenusa, ¿no? Necesito conocer mi cateto opuesto y ya tengo mi hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué razón es, amigos? La razón seno. Muy bien. Por eso es que aquí escribiremos A por el seno de θ. Ya, acuérdate lo que vimos en la teoría. En este caso, necesito conocer mi cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque está a un costadito del ángulo. Así es, necesito mi cateto adyacente y ya cuento con mi hipotenusa. Recordemos la fracción, cateto adyacente sobre hipotenusa, eso es el coseno. Muy bien, por eso que a este lado lo llamaremos a coseno de θ. Muy bien, ya conocemos los tres lados de nuestro triángulo. ¿Podemos calcular el perímetro? Claro que sí, procedemos a calcular su perímetro, es la suma de los tres lados, ¿cierto? La suma de las longitudes de los tres lados, ese es el perímetro. Muy bien, ahí estamos sumándolos y nos damos cuenta que podemos factorizar la constante A, ¿no? La factorizamos, muy bien, ahí está. Esta expresión se identifica en una de las claves. ¿Cuál es? Sí, ahí sí es, muy bien, te diste cuenta, es la clave E, exactamente. Así de simple, ¿verdad? Muy fácil. Ejercicio número 2. En este caso nos dice calcule el área del triángulo sombreado. O es centro, nos dice. Muy bien, ahí está nuestro triángulo sombreado. Y vamos a calcular su área. Procedemos a plasmar el gráfico de manera separada. Ahí está. Nos damos cuenta que este es el radio, ¿no? Su radio mide 4. Ustedes deben saber que este segmento también se reconoce como el radio, porque yo puedo girar mi radio y se puede situar en este caso, ¿no? En esta nueva posición. Entonces, esta longitud también mide 4. Listo, ahí le colocamos. Y nos damos cuenta que, como quien diría, sin querer queriendo, hemos formado un triángulo isósceles, ¿cierto? Esto es un triángulo isósceles. Muy bien, cuando solo dos lados son iguales, se llama isósceles. Por ese motivo, si este ángulo mide θ, este ángulo también medirá θ. Muy bien, ya está tu triángulo isósceles. Ahora yo puedo proyectar una altura por este punto. Desde este vértice puedo proyectar una altura. Ahí está, ¿ves? Muy bien, he proyectado mi altura y a la vez he señalado a este ángulo como 2θ. ¿Por qué señalamos a este ángulo como 2θ? Porque exactamente es la suma de estos dos, ¿no? La propiedad del ángulo exterior para todo triángulo en general. ¿Listo? Muy bien. Ahora yo necesito calcular el área. No olvidemos que nuestro objetivo final es calcular el área de este triángulo sombreado, solo del triángulo sombreado. Entonces necesitamos establecer lo siguiente, ¿no? En este triángulo pequeño nos concentramos en este triángulo pequeño que no está sombreado desde luego. Concéntrate una vez más.
ahí está, lo estoy bordeando con el puntero, muy bien. En ese triángulo rectángulo tenemos como dato nuestra hipotenusa y un ángulo agudo. Repito, tenemos solamente como dato nuestra hipotenusa y un ángulo agudo. ¿Podemos calcular la longitud de este cateto opuesto? Claro que sí. ¿Cómo? Simplemente señalando lo siguiente. Yo deseo mi cateto opuesto y cuento con mi hipotenusa. Muy bien, quiero mi cateto opuesto, pero tengo mi hipotenusa. ¿Cómo se establece esa fracción? Cateto opuesto sobre hipotenusa es el coseno. Muy bien, por eso es que este lado lo llamaremos 4 por el seno de 2 teta. Claro, exactamente, ¿no? 4 por el seno de 2 teta. Muy bien, esa es la razón trigonométrica que corresponde ahí. Excelente. Vamos, entonces ya tenemos los datos suficientes para calcular el área de nuestro triángulo nuestro triángulo sombreado. Así es. Solamente necesito su base y esta altura, ¿no? Recuerden que la altura de un triángulo, este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es, amigos? Es un triángulo obtusángulo, claro, porque este ángulo es obtuso, exactamente, ¿no? Simplemente yo necesito su altura, ¿se dan cuenta? ¿No? Y su base, aquí está su base que mide exactamente 4 y la altura mide 4 por el seno de 2 teta. Utilizamos la fórmula, el área de todo triángulo es producto de la base por la altura, muy bien, dividido entre 2. Sustituimos datos, ahí está nuestra base, 4, y nuestra altura, ahí está, 4 por el seno de 2 teta. Muy bien, simplificamos, hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos como resultado 8 veces el seno de 2 teta, ¿no? Ello corresponde a una de nuestras claves, así es, exactamente corresponde a la clave E. Listo, ¿no? Muy sencillo, ¿verdad? Muy bien, pasamos rápidamente al ejercicio número 3, el cual nos dice lo siguiente. En la figura mostrada, hallar AD. Muy bien, para calcular el segmento AD, pasamos a plasmar nuestro triángulo, nuestra figura a un costadito, lo repetimos y decimos, ¿no? A ver, el dato con el que contamos a continuación es el siguiente. Ya que tenemos esta altura, ¿sí?, en el triángulo rectángulo BDC o CDB, como queramos denominarlo, ya tenemos como dato un cateto opuesto y un ángulo agudo, fíjate. Entonces yo deseo calcular este ladito al cual hemos señalado h por cotangente de beta, pero vamos a justificar por qué lo hemos señalado así, ¿no? Recuerda que esta longitud h siempre se coloca a un costadito y esta expresión cotangente de beta se construye así, ¿no? Lo que queremos sobre lo que tenemos, ¿no? Queremos el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto. Recuerda, queremos el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica te recuerda esa fracción? La cotangente. Muy bien. Cateto adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente. Muy bien. Nuestro objetivo es conocer el segmento AD. En esta ocasión vamos a calcular el cateto adyacente al ángulo alfa, es decir, todo el segmento AC. Entonces establecemos, ahí está, todo el segmento AC medirá h por la cotangente de alfa. Una vez más, ya sabemos que esta longitud h siempre se escribe aquí. El caso está en construir esta expresión, cotangente de alfa. ¿Por qué se ha escrito cotangente de alfa en esta parte? Porque hemos dicho, ¿no? Queremos el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto. Lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero el cateto adyacente, tengo el cateto opuesto. Una vez más utilizamos la razón trigonométrica cotangente. Para calcular la longitud de nuestro segmento AB, simplemente estableceremos una diferencia entre estas dos longitudes. Recuerda que si al todo le quito esta parte, me queda el segmento AB. Repito, si a todo el segmento AC le quitamos la longitud de BC, nos quedará como resultado la longitud que queremos, que es la del segmento AB. Muy bien, establecemos esa relación. Longitud del segmento AB será el todo, h por cotangente de alfa, menos h por cotangente de beta. En lo cual podemos nosotros factorizar la constante h. Factorizamos, ahí está, ese es nuestro resultado. Finalmente podemos identificar que este resultado se ubica en el caso de la clave, ahí está, ¿no? La clave C, muchachos, exactamente. Muy bien. Bien, estimados amigos, espero haberles aportado algunos alcances con estos problemitas de modelo y ustedes pues puedan guiarse y puedan así ampliar un poquito más sus conocimientos, ¿no?
Bien, los invito como siempre a suscribirse a este su canal y a enviar sus sugerencias o comentarios y pedidos también. Muchísimas gracias. Hasta pronto.